Queridos hermanos, gracias por estar con nosotros estudiando la palabra de Dios. Gracias porque vamos a entrar en comunión con nuestro Dios, estudiando este hermoso folleto, la muerte y nuestra esperanza futura. Y mis hermanos, no se olviden que si desean una copia gratuita de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y tengan su copia completamente gratuita. Hoy día vamos a estudiar pasajes contradictorios. Y para eso vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque nos traes a tu casa para que podamos estudiar tu Santa Biblia. Señor, ayúdanos a comprenderla para que nosotros dentro de nuestro corazón hagamos decisiones que nos ayuden a obtener la vida eterna. Ayúdanos en todas nuestras necesidades y sobre todo, Señor, ayuda y bendice a nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El versículo de memoria está en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras, escudriñen, especialmente cuando hay pasajes contradictorios. Tenemos que estudiar bien la Biblia para saber qué es lo que quiere decir. Vamos a tener algunos pasajes contradictorios como el siguiente, Lucas 16, 19 y 20. Miren lo que dice. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Mis queridos hermanos, el primer pasaje contradictorio es esta historia del rico y Lázaro. Es contradictorio porque algunos dicen es una historia real. No es una parábola, porque no dice en el pasaje parábola, como en otras ocasiones Jesús dijo claramente que eran parábolas. Pero no siempre Jesús dijo parábola a una historia que realmente era parábola. Por ejemplo, Lucas 15:8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y se pierde una dracma, etcétera, etcétera? Era una parábola y tampoco dice o anuncia la parábola. Otro ejemplo, Lucas 15, 11 y 12. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, etcétera, etcétera. También es una parábola, la parábola del hijo pródigo, pero no está la palabra parábola. Y otro ejemplo donde no está la palabra parábola es Lucas 16:1. Miren lo que dice. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, etcétera, etcétera. No hay la palabra parábola. Entonces, estos ejemplos nos muestran que no necesariamente debe haber en el pasaje parábola, pero en la realidad es una parábola. Lo primero que tenemos de este pasaje es entonces que el rico y Lázaro es una parábola, como estas otras parábolas. Y es una parábola porque tiene algunos conceptos extraños al contexto inmediato de la Biblia y a toda la Biblia. Por ejemplo, Lucas 16, 22 y 23. Miren lo que dice.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico que fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué pasó? En el Hades abrió sus ojos y ¿cómo estaba? Estaba en tormento. Eso está contrario a lo que dice toda la Biblia. Miren un ejemplo, Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, en esta parábola hay una historia extraña a lo que dice la Biblia, diferente. Entonces, los muertos nada pueden hacer, nada saben, y en esta parábola hay conversación. Y eso significa que es una historia que va a dar alguna lección. Otra cosa extraña en la parábola del rico y Lázaro está en Lucas 16, 24. Miren lo que dice. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es interesante que él siente algo y el rico pide: Padre Abraham, por favor, estoy sufriendo. Cuando uno muere, ¿puede sufrir? Tiene pensamiento, puede hablar, tiene esas cosas. Miren lo que dice Salmo 146, 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. No puede hablar, no tiene pensamiento y tampoco puede sentir dolor, sentir sufrimiento, sentir algo tal como está descrita en esta parábola. Entonces los muertos no sienten nada, no sienten nada. Y no solamente eso, miren lo que dice aquí: y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Interesante que en esta parábola nos muestra que supuestamente el cielo y donde sufren los muertos están juntos. Están juntos, pero miren lo que dice la Biblia en 2 Corintios 6, 14, 15. Esta parte: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Pueden estar juntos? No pueden estar juntos. Entonces eso también nos muestra que esta es una parábola. No es posible la interacción entre el cielo y el infierno. Otra cosa interesante y extraña es que en esta parábola se ve que los que están en el cielo ven a los que están sufriendo en el infierno. Y mis queridos hermanos, eso no es real. ¿Por qué no es real? Porque la Biblia claramente indica que en el cielo va a haber felicidad al 100%, que no va a haber personas que van a ver a sus hijos que no han ido al cielo, que van a ver a sus primos, a sus tíos, a sus esposos y van a sufrir. ¿Por qué él está sufriendo? No va a haber sufrimiento en el cielo. Por eso Apocalipsis 21:4 dice:
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá sufrimiento, como esta parábola quiere decir. Entonces el cielo va a ser un lugar de gozo para los redimidos. Todas estas características nos muestran que Jesús estaba utilizando una historia popular para enseñar algo a las personas que estaban a su alrededor. ¿Y qué era lo que Dios quería enseñar? En primer lugar, no era algo doctrinal que dice que hay en este momento personas que están en el cielo y que están en el infierno. Eso no es bíblico, eso no quería enseñar. Lo que quería enseñar está en Lucas 16:25. Dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Él quería enseñar que nuestros actos tienen consecuencia. Dios había dado al rico bastante y él debería utilizar eso para el bienestar de otros, pero no lo utilizó. Y entonces ese egoísmo tiene sus consecuencias. Cuidado con ser egoístas. Es algo similar a lo que enseñó Jesús en los versículos anteriores, Lucas 16, 10 al 14. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. ¿Quiénes escucharon la primera parábola de Lucas 16? Los fariseos, que eran ávaros. Y a ellos estaba dirigida esa parábola del rico y de Lázaro, porque los fariseos eran, ¿qué cosa? Ávaros, y ellos no estaban comprendiendo las cosas que Dios quería enseñarles. Entonces, mis hermanos, la parábola del hombre rico y Lázaro no es para ser una doctrina de que personas están en el cielo y hay personas que están en el infierno. No quería enseñar eso. Lo único que quería enseñar era que nuestros actos tienen consecuencias. Cuidado con ser, ¿qué cosa? Ávaros. Cuidado que si Dios nos ha bendecido con bienes como al hombre rico, seamos ávaros, seamos egoístas y no ayudemos a otras personas. Entonces, este pasaje que es controversial es, ¿qué cosa? El rico y Lázaro solo es una parábola. No es algo que hace doctrina. Pero hay otros pasajes que nos hacen pensar. Miren lo que dice aquí, Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay algunas cosas interesantes de este versículo que necesitamos analizar para dar una conclusión. En primer lugar, ¿qué es el paraíso? ¿Qué es el paraíso? Miren lo que dice Apocalipsis 2:7.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces el paraíso no es otra cosa que la ciudad divina, la ciudad de Dios, donde Cristo ha dicho: voy a preparar un lugar para ustedes. Ese es el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Es la ciudad de Dios. Y otra pregunta para ver qué es lo que quería decir en este versículo Jesús es: ¿fue Jesús al paraíso el mismo día en que murió? Porque parece que este versículo hace entender eso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Fue Jesús al paraíso el mismo día que murió? Vamos a ver lo que dice Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Después de 3 días, después de la resurrección, Jesús todavía no había subido a su Padre. Entonces nos está clarificando algo más. Hay un paraíso. Jesucristo no subió al paraíso en ese momento, sino que estaba aquí en la tierra después que resucitó. Y hay una tercera cosa más que debemos preguntarnos. ¿Cuándo los seres humanos recibirán la recompensa en el paraíso? ¿Cuándo el ladrón va a recibir la recompensa en el paraíso? ¿Cuándo va a ir el ladrón al paraíso? Miren lo que dice Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando vamos a estar en el paraíso, cuando los que mueren van a resucitar para estar en el paraíso, cuando venga Cristo por segunda vez, cuando venga Cristo por segunda vez. Entonces, la respuesta bíblica a estas 3 preguntas nos muestra claramente que el ladrón recibió una promesa, la promesa de estar ¿dónde? En la patria celestial. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga otra vez a la tierra. Cuando Jesús venga otra vez a la tierra. Y eso nos muestra que lo que dicen algunos eruditos es real, que este versículo debía leerse: te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Te digo hoy que vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando vuelva por segunda vez. Pero hay otro versículo que parece que habla de la misma situación. Miren lo que dice Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Parece que da la idea de que, voy a morir y me he de ir al cielo. ¿Con quién? Con Cristo. Pero el pensamiento de Pablo contradice lo que había dicho Jesús, que vas a tener la recompensa cuando vuelva yo por segunda vez. ¿Contradice eso?
Entonces la pregunta es, ¿cuándo Pablo va a estar con Cristo? De acuerdo a lo que él escribe, ¿cuándo él cree que va a estar con Cristo? ¿En ese mismo momento o cuándo? Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 14 al 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo va a estar Pablo con Cristo? Cuando Cristo venga por segunda vez y realice la resurrección. No solamente eso, miren lo que dice 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El pensamiento de Pablo no cambia. Cuando venga Cristo, cuando se toque la trompeta, es cuando vamos a resucitar. Y si estamos vivos, vamos a ir con Jesucristo hacia la patria celestial, hacia el paraíso. Y miren lo que dice 2 Timoteo 4, 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahí está cercano el tiempo de partir. Y aquí se aclara un poco más y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oh, mis hermanos, Pablo tenía esa certeza. Pablo tenía la certeza de que Jesús le va a llevar a la patria celestial. ¿Cuál es nuestra certeza? Vamos a ir a la patria celestial cuando Jesús venga, o ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos que pensar, mis hermanos. Entonces, voy a partir y estar con Cristo, como se describe aquí, significa que voy a partir y estar con Cristo cuando venga por segunda vez, cuando Cristo venga por segunda vez. Y hay otras cosas más, por ejemplo, 1 Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus. Algunos dicen, ahí está, Jesucristo ha ido a predicar ¿a quién? A los espíritus. A los espíritus. ¿Quiénes son los espíritus en el contexto bíblico? ¿Quiénes son? Miren lo que dice Gálatas 6:18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, con vuestro espíritu. Miren cómo traduce esta versión, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Vuestro espíritu significa ¿qué cosa? Tu cuerpo, ustedes que están ahí. Otro ejemplo de ese significado, 2 Timoteo 4:22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, esté con tu espíritu. Miren cómo debería traducirse también, que el Señor esté contigo, con tu persona. Entonces la Biblia frecuentemente al ser humano le llama espíritu. Entonces, de acuerdo a estos pasajes, ¿a quiénes predicó? A las personas.
personas. ¿Y cómo estaban esas personas? Las personas estaban encarceladas. Y eso hace sentido. ¿Por qué? Porque ¿a qué vino Jesucristo? Miren lo que dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a poner en libertad a las personas, a los que están encarcelados por Satanás. Esa era la misión de Cristo. Y esa misión estaba aquí en Isaías 42, 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en donde, a los que moran en tinieblas, aquellos que han sido encarcelados ¿por quién? Por Satanás. Entonces lo que está diciendo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a las personas encarceladas, ¿por quién? Por Satanás. Pero ¿cuándo ocurrió esto? En el cual también fue predicó a los espíritus encarcelados, a las personas encarceladas por Satanás. ¿Cuándo? Miren lo que aclara aquí el versículo que sigue, 1 Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? En otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Cuándo? ¿A cuándo se refiere este pasaje de 1 Pedro? Se predicó durante el tiempo de Noé. Jesucristo predicó mediante Noé a los que estaban encarcelados por Satanás, y a través de toda la historia de la humanidad, Jesucristo ha utilizado personas como Noé para predicar el Evangelio. Lo triste de este periodo es que en las cuales pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Y mis hermanos, en ese tiempo pocos aceptaron a Cristo, y no es diferente ahora. No es diferente, pocos aceptan a Cristo, y la pregunta es, ¿nosotros estamos aceptando a Cristo? Ojalá que sí, mis hermanos, ojalá que aceptemos a Cristo, ojalá que aceptemos que Cristo nos libere de las garras del enemigo. Entonces, este pasaje en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, se refiere a predicar a las personas encarceladas por el pecado. Pero vamos a ver un pasaje más que parece contradictorio. Apocalipsis 6, 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Parece que este versículo está hablando de personas que están en el cielo debajo del altar y están pidiendo ¿qué cosa? Venganza, están pidiendo venganza. Pero como hemos visto anteriormente, ¿será que en el cielo va a haber ese sentimiento de venganza, de odio? ¿Hasta cuándo, Señor? No, mis hermanos, vamos a recordar que mucho de lo que está escrito en el Apocalipsis es simbólico.
sello. Y de acuerdo a la interpretación histórica del libro de Apocalipsis, esta parte, la del quinto sello, se refiere a lo que sucedió aquí en la tierra cuando los cristianos eran perseguidos por su fe. Ellos habían estado perseguidos y sus oraciones imploraban y decían: Señor, ¿hasta cuándo vamos a sufrir aquí en la tierra? Y no se refiere a un sentimiento de odio, de venganza, sino oraciones que dicen: Señor, ¿hasta cuándo voy a sufrir? Como lo hicieron Jacob y todos los cristianos que sufrieron. Señor, ¿hasta cuándo voy a sufrir? Nada más que eso. Es que la vida cristiana tiene a veces problemas, pero dentro de esos problemas el cristiano no guarda sentimiento de odio, sentimiento de rencor. Por el contrario, miren lo que dice Colosenses 1:24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo con mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aunque sufre el cristiano, aunque pide: ¿hasta cuándo, Señor, voy a sufrir?, dentro de sí hay gozo. Dentro del cristiano hay gozo. Miren lo que dice Hebreos 10:33 y 34. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La vida del cristiano, aunque hay sufrimientos, aunque hay injusticias, aunque tenga problemas, tiene que ser de gozo, y ese gozo se refleja en la patria celestial, allá en el paraíso. Ese gozo se va a multiplicar, tal como dice Apocalipsis 21:3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los hijos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el cielo no vamos a sufrir. En el cielo, en el paraíso, vamos a estar toda la vida contentos, porque vamos a estar con nuestro Dios, con nuestro querido Salvador. Oh, mis hermanos, vale la pena ser cristianos, vale la pena estudiar la Biblia para ver que si hay pasajes que parecen contradictorios, podamos estudiarlos en el contexto de toda la Biblia para que se expliquen a sí mismo. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a tener fe y seguridad en lo que dice la Biblia. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.